Hay algo de lo que casi nadie habla cuando enfrentamos una separación. Y, a ver, no me refiero al dolor evidente, a las lágrimas que todos esperan ver en los primeros días. Ujú. O a esa tristeza profunda y súper pesada que casi que es obligatoria ante los ojos de la sociedad. Me refiero a un instante muchísimo más sutil, pero, infinitamente más desgarrador. Ese momento en el que el mundo exterior choca con el tuyo. Exacto. Ese momento exacto en el que, no sé, en medio de un martes cualquiera, haciendo la fila de la cafetería de siempre, o en medio de una reunión de trabajo, alguien te mira casualmente, nos pregunta cómo estamos, y la respuesta automática sale de nuestra boca antes de que podamos frenarla. Decimos, todo bien. Como un acto reflejo. Totalmente. Y lo decimos de una manera tan natural, con una sonrisa tan, tan perfectamente ensayada y una postura tan convincente que casi logramos engañarnos a nosotros mismos. Casi. Porque en el fondo sabemos la verdad. Claro, porque muy en el fondo, en ese lugar súper silencioso donde no hay ruido exterior y no podemos escondernos de nuestra propia mirada, sabemos perfectamente que no estamos bien, que no hemos estado bien desde hace mucho tiempo. Ujú. Y de pronto, en medio de ese martes, nos cae el 20 de que la palabra bien es solo un escudo diminuto. Es, una armadura de papel que aprendimos a usar por pura supervivencia, para no tener que detener el mundo y explicar lo que en realidad no tiene una explicación ni sencilla ni rápida. Es que ¿cómo se explica algo tan inmenso en la fila del café? Imposible. ¿Cómo le explicamos al mesero o al compañero de trabajo que no solo hemos perdido a una persona? ¿Cómo ponemos en palabras, sin desmoronarnos ahí mismo, que hemos perdido a la versión de nosotros mismos que solo existía, que solo respiraba en ese espacio compartido? Es una pérdida de identidad brutal. Hemos perdido un idioma entero. Las conversaciones secretas a mitad de la noche, esos códigos minúsculos que bastaban con una mirada cruzada en una habitación llena de gente para saber qué estaba pensando el otro. Sí, esa complicidad absoluta. Y sobre todo la pérdida más grande y silenciosa de todas, hemos perdido un futuro. Un futuro hermoso, súper detalladamente construido, con nombres de ciudades por visitar, con la distribución de los muebles en una casa imaginaria. Un futuro que solo existía en la mente de dos personas y que ahora de un segundo a otro se desvaneció en el aire, dejándonos con las manos completamente vacías. Y ese futuro desvanecido deja un eco enorme. Es un peso invisible, una, digamos, arquitectura fantasma que de pronto tenemos que cargar sobre los hombros mientras caminamos por la calle, simulando que nuestro mundo no acaba de perder su eje gravitacional. Soy Iris. Y esto que acabo de describir, esta sensación tan surrealista de fingir absoluta normalidad, mientras cada célula por dentro se está reconfigurando a la fuerza, es algo que he vivido en carne propia. Ujú. No es una metáfora poética de un libro. Es la experiencia brutal de un martes por la mañana frente a una taza de café que se enfría, o esa desesperación de un domingo por la tarde en un silencio que aturde. Si nos estamos encontrando en este espacio hoy, es muy probable que todos los que estamos aquí, escuchando y respirando en este momento, entendamos exactamente este nivel de cansancio. Soy Dante y valido profundamente esa experiencia, porque también reconozco el inmenso peso, el agotamiento físico y mental que significa transitar por un duelo que el resto del mundo no ve, que la sociedad no comprende del todo y que, muchas veces ni siquiera nosotros mismos reconocemos como algo válido. Esto es Bitácora Cósmica. Y somos 3 en esta conversación. Somos 3 acompañándonos en este proceso, reconociendo que todos estamos navegando por alguna etapa de este mismo camino, con la brújula un poco rota, pero avanzando juntos. Y avanzando a nuestro propio ritmo. Así es. Y queremos establecer desde el primer segundo que en esta exploración profunda no hay absolutamente ningún espacio para la positividad tóxica. No vamos a fingir que todo es luz y aprendizaje inmediato. 0. No vamos a ofrecer clichés motivacionales vacíos. No vamos a decir que el tiempo lo cura todo de forma mágica, porque, a ver, sabemos que el tiempo por sí solo no hace nada sin intención. Totalmente de acuerdo. Tampoco diremos esa frase tan repetida de que todo pasa por algo. Este es un refugio seguro, un anclaje diseñado específicamente para nombrar aquello que solemos callar, para darle voz a lo que nadie dice en voz alta y para evitar la incomodidad sin prisa. Entonces, empecemos por desenmarañar este peso del duelo invisible y la crisis de identidad que trae consigo.
porque una de las transiciones más desorientadoras y aterradoras que vivimos es ese cambio tan abrupto de ser un somos a tener que volver a ser un yo. Es un choque tremendo contra la realidad. Uf, brutal. Durante meses o tal vez durante muchos años, nuestro lugar en el mundo estaba definido en plural. Al llegar a una reunión, éramos parte de un equipo. Nuestras decisiones financieras, las vacaciones, incluso las cosas más mundanas como qué cenar los viernes por la noche. Todo estaba conjugado en plural. Absolutamente todo. Y de la noche a la mañana, sin previo aviso y definitivamente sin un manual de instrucciones para sobrevivir al impacto, ese somos desaparece. Nos encontramos frente al espejo del baño y tenemos que recordar cómo demonios se conjuga la vida en singular. Nos deja sin piso. Sí, y hay un humor casi oscuro en esto, fíjate. De pronto nos encontramos en el pasillo del supermercado frente a 20 cajas de cereal y sentimos que vamos a romper en llanto. Porque la decisión más simple se vuelve una montaña. Exacto, porque durante los últimos 3 años comprábamos la marca que le gustaba a la otra persona. Y ahora, parados ahí, nos damos cuenta de que ni siquiera recordamos cuál era nuestro cereal favorito antes de conocerlos. Es agotador. Es agotador. Y el contraste que hace que esta desorientación sea aún más aguda, más dolorosa, es que mientras nuestro mundo interno acaba de detenerse por completo, el mundo exterior sigue su curso de manera implacable e indiferente. La vida no hace una pausa. Para nada, la vida no hace una pausa para dejarnos respirar. Salimos a la calle y vemos a la gente en sus rutinas normales. El vecino sigue regando sus plantas, el tráfico sigue siendo el mismo. Vemos a las parejas caminando de la mano en el parque. Los domingos siguen teniendo esa atmósfera familiar de siempre. Exactamente. Mientras nosotros, en nuestro interior, estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente sobrehumano por intentar reconstruir las piezas de una estructura que se ha hecho añicos. Y lo más complejo de todo esto, la capa extra de dificultad, es que nadie más puede ver esos cristales rotos esparcidos por el suelo de nuestra mente. Nadie los ve. Para el vecino o el jefe somos los mismos. Para el cajero del banco somos la misma persona exacta de siempre. Pero por dentro, estamos sosteniendo un edificio en pleno colapso. Y esa invisibilidad de nuestro colapso es lo que nos drena la energía por completo. Porque entonces llega nuestro entorno, nuestras familias y amigos, que casi siempre vienen con las mejores intenciones del mundo, a ofrecernos palabras de aliento que en el fondo se sienten terriblemente vacías o desconectadas de lo que estamos viviendo. Las famosas frases de cajón. Sí, escuchamos cosas como, ya conocerás a alguien mejor, eres una persona muy fuerte, vas a salir de esta, o el clásico e insoportable, tienes que seguir adelante y salir a distraerte. Que duelen más de lo que ayudan. Claro, y aunque sabemos racionalmente que nos lo dicen desde el amor y la preocupación, el efecto real que tienen estas palabras es obligarnos a actuar. Nos ponen en la posición rarísima de tener que consolar a la persona que intenta consolarnos. Nos obligan a ponernos una máscara. Una máscara de superación prematura, exacto. A fingir que el proceso es rápido, lógico y lineal, y mantener esa fachada de ya lo estoy superando frente a los demás, consume la pequeñísima cantidad de energía emocional que nos quedaba en el tanque. Usamos nuestras últimas reservas para asegurarnos de que los demás no se sientan incómodos con nuestra tristeza. Y para entender por qué este agotamiento es tan profundo, es fundamental ponerle un nombre a lo que estamos experimentando. Desde la psicología clínica y el estudio del trauma, hay un concepto muy humano y sumamente preciso para describir esto. Se llama duelo ambiguo. Duelo ambiguo. Así es. A diferencia de cuando perdemos a un ser querido por un fallecimiento, donde la sociedad ha construido durante siglos protocolos muy claros para sostener a la persona que sufre. Claro, hay un funeral, un ritual. Exacto. Hay un ritual de despedida comunitario, hay días de licencia oficiales en el trabajo, vecinos que llevan comida. Hay un permiso social explícito para derrumbarse y no ser productivo. En una separación amorosa no existe absolutamente nada de eso. Nada. La persona que amamos sigue viva, sigue existiendo, respirando, tal vez a unas cuantas calles de distancia. O peor aún, a un solo clic de distancia en la pantalla de nuestro teléfono subiendo fotos de su nueva rutina, pero la relación, el vínculo vital que nos unía, ha muerto irreversiblemente. Es fuertísimo escucharlo así. Y como este duelo ambiguo carece de un cierre oficial validado por la comunidad,
El entorno no nos otorga el permiso necesario para evitar nuestra tristeza. Además, entra en juego un factor fascinante y devastador, que llamamos la identidad relacional. ¿Cómo funciona eso en el cerebro? A nivel biológico, el cerebro humano es, en esencia, una máquina extraordinaria diseñada para predecir el futuro inmediato y mantenernos seguros. Nuestro sistema nervioso se regula y se calma, anticipando rutinas compartidas. Espera el mensaje de buenos días, me imagino. Exactamente. Espera el mensaje a las 7 de la mañana. Anticipa el sonido de las llaves en la cerradura a las 6 de la tarde. Conoce la temperatura exacta de la otra persona al dormir. Cuando todas esas certezas compartidas desaparecen abruptamente, nuestra máquina de predicción falla en cadena. Entramos en cortocircuito. El cerebro lanza miles de señales de error, alertas rojas constantes, y el sistema nervioso entra en un estado de alarma, de hipervigilancia y de duelo profundo. Es una respuesta biológica de supervivencia, una crisis neurológica real, por más que intentemos negarla, minimizarla o taparla yendo al cine o saliendo a tomar algo. Es súper revelador esto que dices. Y a la vez trae tanta paz entenderlo desde esa perspectiva física y mental. Porque vivimos en una sociedad que siempre pone el foco en que debemos extrañar al otro. Las conversaciones siempre giran en torno a ellos. Totalmente. Nos preguntan cuánto extrañamos a esa persona, qué es lo que más nos hace falta de su compañía, si ya borramos sus fotos, pero ignoran por completo el dolor infinito, el duelo gigantesco que es extrañarnos a nosotros mismos. Extrañar la versión de ti que existía ahí. Sí, extrañamos profundamente a esa versión nuestra que fluía sin esfuerzo, esa versión que se reía a carcajadas de cierta manera específica con sus chistes. Esa versión que se sentía absolutamente invencible y segura dentro de ese abrazo. Esa parte de nuestra identidad que, de alguna manera inexplicable, se quedó atrapada dentro de la burbuja de la relación que ya no existe. Lloramos por la ausencia de quien fuimos en ese espacio seguro. Y darnos cuenta en el silencio de la noche de que no podemos volver a ser exactamente esa misma persona porque el ecosistema que nos permitía serlo desapareció. Ese es un duelo monumental dentro del duelo principal. Y es precisamente por la magnitud de ese duelo interno que el primer gran paso para sanar no tiene absolutamente nada que ver con superar la situación o soltar de golpe como si estuviéramos compitiendo en una carrera. No se puede acelerar. Imposible. La meta inicial en este camino no es olvidar, no es borrar los recuerdos ni pasar de página rápidamente como si estuviéramos compitiendo en una carrera. El primer paso, el más indispensable de todos, es la validación pura y dura. Darnos permiso. Necesitamos reconocer, mirándonos a nosotros mismos con profunda compasión, que el dolor que sentimos tiene todo el sentido del mundo. Validar que nuestra biología, nuestra mente y nuestro sistema nervioso están atravesando una crisis de reconfiguración real. Tenemos todo el derecho del universo de sentirnos fragmentados, cansados y perdidos. Porque es una pérdida real. Porque la pérdida de la identidad relacional es una amputación invisible. No necesitamos que la sociedad firme un documento aprobando nuestro dolor para darle el lugar inmenso que merece. Y para darle un lugar físico y mental a ese dolor inmenso, hay una imagen, una metáfora visual muy poderosa que nos puede ayudar a transitar por esta etapa con mucha más suavidad y compasión hacia nosotros mismos. Imaginemos un cuarto vacío dentro de nuestra mente. Me gusta esa imagen. Pero detengámonos un momento a observar la naturaleza de este vacío. Este cuarto no está vacío porque alguien haya entrado a la fuerza y se haya llevado los muebles viejos de nuestro pasado. No es un ático polvoriento de recuerdos. Está vacío porque era la habitación prístina, recién pintada, destinada a llenarse con ese futuro maravilloso que habíamos imaginado juntos. El espacio de lo que estaba por venir. Exacto. El espacio de la casa que íbamos a comprar, el viaje a la playa del próximo año, el perro que íbamos a adoptar. Es la ausencia palpable de lo que iba a ser. Y la invitación más valiente en esta exploración profunda es atrevernos a abrir la puerta, entrar en ese cuarto del futuro cancelado y simplemente habitarlo. Y habitar el vacío es aterrador. Aterrador. El instinto biológico inmediato es huir corriendo de ahí, llenar la habitación de distracciones ruidosas, encender el televisor, sumergirnos en horas infinitas de redes sociales, aceptar exceso de trabajo en la oficina. O buscar a cualquier persona para llenar el espacio.
Claro, salir desesperadamente a buscar a alguien que haga el ruido suficiente para no tener que escuchar el eco de nuestro propio silencio. Pero si tenemos la valentía radical de quedarnos de pie en medio de ese cuarto vacío, respirando en completo silencio, ocurre algo profundamente revelador. ¿Qué ocurre cuando el ruido cesa? Cuando el ruido externo cesa, empezamos a escuchar el susurro de nuestra propia voz de nuevo. Y entre las paredes vacías empezamos a descubrir qué cosas dentro de nosotros eran verdaderamente nuestras y cuáles simplemente habíamos adaptado, moldeado o prestado para encajar en la relación. Es un redescubrimiento. Total. Encontramos escondidos en los rincones de ese cuarto esos sueños personales que habíamos puesto en pausa indefinida por seguir el ritmo del otro. Y a veces, con mucho dolor y lágrimas, encontramos las partes más vibrantes de nuestra personalidad que habíamos ocultado, podado o silenciado sutilmente para no incomodar, para no desentonar y para mantener la paz en el vínculo. Ese cuarto vacío de futuro compartido es en realidad un cuarto lleno de nosotros mismos esperando pacientemente a ser redescubiertos. Y mientras habitamos ese cuarto vacío a nivel emocional y mental, es crucial recordar que también lo estamos habitando en nuestro vehículo principal, en el cuerpo físico. Es indispensable hacer una observación somática profunda aquí. Porque el cuerpo lo siente todo. Todo. Todo aquello que no logramos procesar en nuestra mente consciente, todas esas palabras que nos tragamos, todas las emociones que evitamos nombrar o que reprimimos violentamente en ese intento desesperado de demostrar que estamos bien, el cuerpo las guarda. Lleva la cuenta de todo. El cuerpo es el archivo implacable de nuestra historia emocional, lleva la cuenta. Por eso, en estos procesos experimentamos síntomas físicos que nos desconciertan, esos nudos literales en la garganta que no nos dejan tragar ni hablar con claridad. O esa opresión en el pecho, Una presión constante y pesada en el centro del pecho que hace que respirar hondo sea un desafío titánico. O una fatiga física y muscular inexplicable que nos ancla a la cama al despertar, haciéndonos sentir que corrimos un maratón, incluso si hemos dormido 9 horas seguidas. Nuestro sistema nervioso está haciendo el trabajo pesado, procesando en los tejidos y en los músculos la despedida que la mente aún se niega a verbalizar y soltar. Y soltar. Esa es precisamente la gran tarea, la palabra que tanto nos repiten de afuera. Pero es vital entender soltar no desde el concepto de borrar la historia con un borrador gigante. El universo, esa inmensa red de inteligencia de la que todos formamos parte, no nos pide bajo ninguna circunstancia que tengamos amnesia. No, para nada. No nos exige que olvidemos lo que vivimos, ni que actuemos con frialdad como si ese amor inmenso no hubiera sido la fuerza más importante de nuestra vida en su momento. Lo que se nos pide, de manera amorosa, es que integremos la experiencia. Necesitamos honrar lo que aprendimos de nosotros mismos, agradecer la inmensa capacidad que tuvimos para amar. Y atesorar cómo descubrimos nuestra propia vulnerabilidad. Exacto. Pero al mismo tiempo que honramos eso, es de vida o muerte soltar lo que nunca fue nuestro realmente, esa versión falsa, pequeña o adaptada de nosotros mismos que creamos como un mecanismo de defensa para sostener la relación cuando ya se estaba agrietando. Y sobre todo, soltar ese futuro imaginado que al final del día solo era una proyección en nuestra mente. Una analogía que siempre me trae mucha paz para entender este proceso es la de soltar un globo de helio. Si sostenemos el cordón áspero de un globo con demasiada fuerza durante mucho, mucho tiempo, la fricción nos quema la piel, nos lastima la mano y la tensión constante en los dedos y el brazo nos agota hasta el hueso. Nos drena. Soltar el cordón no significa que el globo explote. No significa que el recuerdo de ese amor o el impacto que tuvo dejen de existir en el mundo. El globo sigue ahí, elevándose, siendo hermoso en el cielo. Soltar, en su expresión más pura, simplemente significa abrir la mano. Significa aceptar con una profunda y silenciosa paz que ya no nos corresponde a nosotros sostener ese cordón, que nuestro trabajo de aferrarnos, de sangrar por mantenerlo a nuestro lado, finalmente ha terminado. Esa transición tan delicada de aferrarse con desesperación a abrir la mano para soltar es un proceso que debe ocurrir tanto a nivel mental como somático.
Y para ayudar en esa integración, para darle a nuestra máquina de predicción una nueva realidad, queremos proponer un acto tangible. Llevarlo a lo físico. Exacto. Convertir esta teoría abstracta, este concepto etéreo de soltar, en una acción física y concreta, le da a nuestro cerebro una señal inequívoca de cierre. Como comentábamos sobre vaciar esto en algo físico, vamos a realizar un ejercicio práctico, un ritual de soltar. Y queremos dejar muy claro, mirándolos a vos ojos a través de este espacio, que nosotros también estamos caminando este sendero y llevaremos a cabo este mismo ritual en nuestras propias vidas. Estamos haciéndolo todos juntos. El primer paso para este ejercicio requiere materializar el torrente de pensamientos. Vamos a buscar un lugar tranquilo, vamos a tomar lápiz y papel, no el teléfono, sino papel real, donde la mano tenga que hacer el esfuerzo biológico de trazar las letras. Y vamos a escribir absolutamente todo lo que sentimos que se ha perdido. Pero la instrucción clave aquí es ir mucho más allá de lo superficial y evidente. No se trata solo de escribir «perdí a mi pareja». Tenemos que vaciar en el papel con lujo de detalles los planes precisos que hicimos. El viaje a la montaña que nunca ocurrió. La casa que no llegamos a decorar. Los nombres que pensamos para los hijos que no tuvimos. El futuro entero que dibujamos juntos. Y de manera aún más crucial, debemos escribir sobre las partes de nosotros mismos que perdimos, que enterramos o silenciamos durante el transcurso de la relación para evitar conflictos. Todo debe quedar plasmado en la tinta, sin censura, sin vergüenza y sin preocuparnos por la caligrafía. Una vez que todo ese universo interno de pérdidas invisibles, de esperanzas rotas y partes silenciadas esté físicamente fuera de nosotros y plasmado en el papel, pasamos al segundo paso. Este paso es el corazón palpitante del ritual. Nos vamos a sentar en un lugar donde nos sintamos completamente a salvo, tal vez visualizando ese cuarto vacío del que hablamos hace un rato. Y vamos a leer lo que hemos escrito, pero lo haremos muy lentamente, dándole peso a cada palabra, respirando profundo entre cada línea, y el objetivo central aquí es darnos permiso, un permiso radical, absoluto e incondicional, para sentir la ola de cualquier emoción que surja al escuchar nuestra propia verdad, en voz alta o en el eco de nuestra mente. Sin bloquear nada. Sin bloquear nada. Si de pronto surge un llanto desgarrador, primitivo, desde el fondo del estómago, lo dejamos salir y lo recibimos con los brazos abiertos y con muchísimo amor. Si lo que broca de la lectura es rabia, una indignación profunda y ardiente, le hacemos un espacio amplio en la habitación. Es muy válido sentir rabia. Es súper válido. Y si por el contrario lo que aparece es una apatía total, un adormecimiento pesado o la ausencia absoluta de emoción porque estamos demasiado cansados, también lo abrazamos y lo validamos. No hay formas incorrectas de sentir en este preciso momento. La única regla inquebrantable de este paso es no juzgarnos en absoluto. Es ser observadores compasivos de nuestro propio dolor sin intentar corregirlo, sin intentar apurarlo y sin pedir disculpas por él. Y el tercer paso de este proceso, una vez que hemos validado, llorado y transitado esas emociones dándoles el espacio que exigían, es el acto físico y definitivo del cierre. Vamos a tomar esas hojas de papel cargadas con nuestra historia no vivida y las vamos a romper metódicamente en pedazos muy pequeños, escuchando el sonido del papel cediendo. O si contamos con un espacio adecuado, al aire libre y seguro, las vamos a quemar. Y es de vital importancia aclarar la intención del corazón detrás de este acto destructivo. Romper o quemar el papel no es de ninguna manera un gesto motivado por el odio, el resentimiento, el rencor o la venganza hacia la otra persona. No estamos quemando el amor que hubo. Exactamente, no estamos quemando la validez del amor que existió en el pasado. Es un acto simbólico, primitivo y poderoso de cierre físico. Al ver el papel transformarse en cenizas que se lleva el viento o en pequeños fragmentos incomprensibles que caen al suelo, le estamos enviando un mensaje directo, visual y táctil a nuestro cerebro. A la máquina de predicción. A esa máquina de predicción. Le estamos diciendo que ese archivo específico, esa versión concreta del futuro, ha concluido oficialmente. Es una manera extraordinariamente poderosa de tomar un dolor fantasma, un dolor que es completamente invisible ante los ojos de la sociedad, y convertirlo en una acción material, tangible y concreta. Es el inicio físico de liberar la carga inmensa que llevamos alojada en la memoria del cuerpo. Después de realizar este ritual, o simplemente al haber llegado juntos a este punto de nuestra exploración profunda y honesta,
Es vital hablar con mucha franqueza sobre las expectativas que tenemos de nuestra propia sanación. Vivimos en la cultura de la inmediatez, pero el alma no funciona a esa velocidad. El alma tiene sus propios tiempos. ¿Sí? Si llevamos mucho tiempo, tal vez meses o años, cargando con este peso invisible en los hombros, si sentimos que ha pasado un tiempo considerado prudente por la sociedad y todavía nos cuesta tragar saliva o nos falta el aire cuando alguien nos pregunta genuinamente cómo estamos, queremos decir con toda la claridad posible que está bien. Está bien. No hay ninguna prisa, no hay un cronómetro en marcha. No existe ninguna obligación cósmica, moral ni social de estar bien todavía. No hemos fallado en nuestro proceso de duelo. No estamos defectuosos por seguir sintiendo una tristeza profunda. El simple hecho de estar aquí, compartiendo esta bitácora, de estar permitiéndonos mirar nuestro dolor de frente sin negarlo y sin huir, es más que suficiente. Es un acto de valentía gigante y silenciosa que merece todo el reconocimiento. Y en este camino de valentía, es necesario recordar y tatuarnos en la mente que el duelo no obedece jamás a la geometría predecible de una línea recta. No caminamos prolijamente del punto A al punto B, dejando el dolor atrás de manera gradual y constante. Ojalá fuera así, ¿no? Sería más fácil. Pero el duelo, en su verdadera naturaleza, tiene la forma de una gran espiral ascendente. Es completamente normal y de hecho es esperado en el proceso clínico, sentir que después de semanas de calma, de repente un olor, una canción o una fecha nos hace sentir que volvemos a caer al mismo punto exacto de dolor desgarrador que creíamos haber superado. Y eso frustra muchísimo. Claro, puede parecer un retroceso total, una recaída que nos frustra y nos hace pensar que todo el trabajo emocional fue en vano. Pero si logramos observar esa espiral desde otra perspectiva, desde un ángulo más amplio, nos daremos cuenta de una verdad hermosa. Aunque el paisaje emocional parezca exactamente el mismo y el dolor queme igual, en realidad estamos parados un nivel más arriba en la espiral. Hemos avanzado sin darnos cuenta. Hemos dado una vuelta completa de aprendizaje. Y ahora observamos y sostenemos esa misma tristeza de siempre, pero con un arsenal de herramientas nuevas, con una perspectiva mucho más profunda y con una sabiduría y una empatía hacia nosotros mismos que antes no teníamos. No hemos retrocedido ni un milímetro, simplemente hemos profundizado en nuestra capacidad de sanar. Qué bonito y qué sanador es escuchar eso. Y antes de cerrar el círculo de este espacio seguro, antes de despedirnos de este refugio hasta nuestro próximo encuentro en esta bitácora, queremos dejar flotando en el aire una idea profunda, una pequeña semilla luminosa para que la cultivemos y la reguemos en los días y las noches que vienen. Volvamos mentalmente una última vez hoy a la imagen de ese cuarto vacío del que hablamos hace un momento. Podemos visualizar ese espacio iluminado que quedó libre y despejado de aquel futuro que finalmente no fue. Y en el silencio pacífico de esa habitación, sin ruido externo, hagámonos esta pregunta con mucha curiosidad y amor. Escuchen bien esta pregunta. Sueño salvaje que creíamos haber perdido para siempre en las concesiones de la relación. ¿Qué parte hermosa, vibrante y vital está esperando en el centro exacto de ese cuarto, lista para ser reclamada, sacudirse el polvo y volver a brillar con más fuerza que nunca? Es una pregunta para llevarse al corazón. Respira. Cree en ti Confía en el universo. y deja que la magia suceda.